Sonic.exe es uno de esos juegos que si hoy en día lo miras te preguntas cómo diablos le hiciste para que te diera miedo de pequeño. Pero claro, con 11 años sí quedaba un poco. Es por ello que hoy repasaremos la historia del juego y veremos la creepypasta que se formó a su alrededor, la que en su momento fue una de las más famosas de internet, pues aparte de lo terrorífico, era bastante perturbadora. Y sí, te estoy hablando a ti, cabeza de Tails clavada en un palo. Pues para comenzar, tocará volver al 2012 y hablar de una creepypasta, así que abrochen esos cinturones nostálgicos o de vergüenza, dependiendo de si les da miedo o no esta madre. Y la cosa dice así. Antes de que el mal tuviera forma, existía un vacío entre las dimensiones, y aunque parecía no haber nada más ahí, ocurrió algo que cambiaría no solo esa dimensión, sino todas las que se interconectaban con ese mal. Un cataclismo provocado por el choque de múltiples formas de energía en esa dimensión quitó toda la calma que existía en el lugar, pero algo ocurrió. Toda esa energía intentó ensamblarse, formando una masa hecha puramente de energía primordial, la cual no tardó en encontrar algo así como una ventana que llevaba al planeta Tierra. Sin poder hacer nada en su dimensión, no hizo más que mirar con su par de ojos rojos por esa ventana, maravillándose con los humanos, aprendiendo de ellos a lo largo del tiempo, y al ver que se reconocían nombrándose, decidió tomar el nombre de Exe. Pero sin duda lo que más le llamó la atención entre todo lo que podía ofrecerle el mundo fue Sonic el Erizo, de quien parecía estar enamorado por su forma, habilidad y carisma. Tanto fue esto que Exe comenzó a cambiar su aspecto, formando un cuerpo adecuado para guardar toda su energía, un cuerpo que lo haría dejar de ser parte del vacío y le permitiría entrar en otras dimensiones. Después de crear el cuerpo de Sonic y estar encantado por su aspecto, decidió albergar todo su ser en este, pero en ese momento sus ojos experimentaron un gran dolor. Quizá estos no fueron lo suficientemente fuertes como para albergar tanta energía y comenzaron a sangrar, tornándose oscuros con un pequeño destello rojo que recordaba sus primeros ojos, pero este dolor no lo hizo lamentarse. Comenzó a reír, haciendo que su risa macabra resonara en todo el vacío en el que se encontraba. Exe sabía que su poder era inmenso, por lo que comenzó a ver a los humanos como formas inferiores, aunque de vez en cuando podían tener ideas increíbles como Sonic, por lo que decidió que estos y todas las criaturas vivientes debían estar bajo su control, convencido de que su creación tenía el único propósito de tener a toda la humanidad para él, y solo para él, por toda la eternidad. Sus habilidades eran tantas que la realidad se distorsionó. En cuestión de horas creó una nueva dimensión en la que comenzó a hacer varias habitaciones inspirándose por los niveles de Sonic. Estas parecían ser uno de sus niveles, pero con el macabro estilo de Exe. Una vez tenía toda su dimensión creada, decidió entrar al mundo para poder cumplir con su cometido, pero las cosas no eran tan fáciles. Se dio cuenta de que no podía atravesar esa ventana, porque no existía en el otro universo realmente, frustrando de momento sus planes, pero un ser tan poderoso no se iba a detener ahí. Un día en la Tierra, un programador muy importante comenzó a tener pensamientos bastante extraños. Solo veía los niveles de un viejo juego de su infancia, mientras escuchaba susurros que lo guiaban a programar. De a poco su obsesión lo obligó a dejar su trabajo con el fin de terminar su nueva creación, aunque esto no era más que parte del plan de Exe para poder materializarse en la Tierra, siendo así como logró meter parte de su esencia en el disco del juego. Desgraciadamente, el poder que había ejercido sobre el hombre fue tan grande que lo volvió completamente loco, dejando el disco apartado en un rincón olvidado por mucho tiempo. Sin embargo, tras una larga espera, este logró encontrar una víctima, un inocente que, creyendo que se trataba de una película o algún juego extraño, lo introdujo en su lector. Exe estaba tan impaciente por conseguir su alma que las cosas no salieron muy bien. Al no medir su fuerza, terminó causando que sus víctimas muriesen de una forma bastante sangrienta, dejando su cuerpo en estado vegetativo. Con tal experiencia pudo comprender algunas cosas, como que una vez que el humano instalaba el juego en la computadora, tenía acceso y control total a esta, además de que mientras jugaban podía mostrarles su mundo, ya que el juego es una puerta para entrar a este. Y cuando terminasen el juego, Exe podría canalizar más sus poderes en el mundo humano, permitiéndole espiar directamente a quien lo acabó, siendo capaz de poseerlo, aunque si tarda demasiado en capturar el alma, todo habrá sido en vano. Así comenzaron a haber más víctimas que quedaban en estado vegetativo una vez Exe tomaba sus almas, clasificándolo la policía como los asesinatos de Sonic.exe.
Exe, debido a que todas las víctimas compartían esa característica, aunque ninguno moría como tal, pero al ser llamado así le divertía a Exe, quien disfrutaba del espectáculo. No se sabe cómo algunas personas comenzaron a saber de la existencia de Exe, quizá quienes investigaban el caso del programador que de la noche a la mañana se había vuelto loco. Así es que pronto se fundó una secta que se hacía llamar el Culto de X, un grupo de locos que veían a Exe como un dios que sería capaz de dejar esta realidad atrás y los llevaría a un paraíso. Fueron estas personas quienes se encargaron de que el juego siguiera circulando y no se quedara en casa de la víctima, recuperando el disco y poniéndolo al alcance de una nueva, haciendo que el ciclo comenzara una y otra vez, contando con una copia de seguridad del juego por si algo le llegara a pasar. Y aunque en su momento intentaron invocar toda la esencia de Exe, este no fue capaz de materializarse en su dimensión. Y es aquí donde realmente comienzan los acontecimientos que vemos en el juego de Sonic.exe, que se jugó en medio YouTube como Fernando el Crack y sus colegas. Y nada más como curiosidad, lo que les acabo de narrar antes está totalmente inspirado en el mito de Cthulhu, que por cierto también aparece en Terraria. La cuestión con la historia de Sonic.exe es que de seguro ya todos la conocen bastante bien, pero de todas formas parte de la creepypasta contaba que quien se encontró el disco, que en realidad nosotros jugamos, fue un tal Tom, un buen hombre quien notó como el clásico logo de Sonic cambiaba para volverse muy macabro. Además, Sonic no era jugable, por lo que escogió a Tails y vio que los niveles eran muy raros, además de los horrores que los habitaban, desde partes de cuerpos tiradas en el camino hasta escenarios completamente diferentes a los del juego original de Sonic. Cuando finalmente pudo encontrar a Sonic es que se dio cuenta que en definitiva algo andaba terriblemente mal, pues este erizo contaba con cuencas negras de las que no paraba de brotar sangre, además de que al instante el mismo Tails cambió su expresión y aunque intentó huir, el Sonic los alcanzó, oyéndose un grito mientras se volvía a la pantalla de selección de personaje. Cuando intentó usar a Knuckles ocurrió algo bastante similar, terminando en un grito y una pantalla oscura. Fue entonces que Tom decidió dejar de jugar, pero relata que en sus sueños veía a los personajes echándole en cara que los abandonó, por lo que decidió volver, esta vez con el Dr. Robotnik o Eggman, recorriendo un pasillo con cuadros y velas. Cuando todo se detuvo, un Sonic de pie en la oscuridad apareció, para después mostrar una imagen de Tails, Knuckles y Robotnik descuartizado al mismo tiempo que aparecía un Sonic hiperrealista con la frase I am God, o yo soy Dios, que parecía saltar de la pantalla quedando esta totalmente negra. Tom apagó el ordenador por el miedo y cuando lo volvió a encender no pudo sacar el disco y oyó unas palabras que provenían detrás de él. Intenta que esto siga siendo interesante, le decían. Al voltear no vio más que un peluche de Sonic idéntico al del juego. Al parecer, Exe había encontrado especialmente curioso a Tom, pues aguantaba más que los demás humanos, por lo que no dejó de atormentarlo, dándole tiempo de escribir su historia, hasta que Tom no pudo más y terminó quitándose la vida, aunque momentos antes Exe logró llevarse su alma a su dimensión. Y conectando con esto, es posible que el juego sea el medio que tiene Exe para destruir la voluntad de las personas, siendo Tails, Knuckles y Robotnik quienes representan la inocencia, la fuerza y la inteligencia de los jugadores, los cuales una vez Exe derrota logra entrar en la vida del humano con total libertad. Y ya hablando de él, Exe cuenta con muchas habilidades, como son poderes para controlar la realidad, teletransportarse y robar almas, aunque existen otras que no son tan conocidas, como el cambio de forma que puede tener a partir de su control de la realidad, aunque todas sus formas siempre son parecidas a las de Sonic. También se sabe que tiene un agujero negro dentro de su boca y el que esté hecho de materia oscura implica que es eterno y no puede ser eliminado por medios convencionales. La mayor parte de información que se conoce aparte del juego y el relato de Tom son algunas filtraciones del culto y un par de detectives que investigaban el caso quienes llegaron hasta él, pero como era de esperarse, pronto uno terminó por perder su alma ante Exe y el otro fue sacado del caso por motivos desconocidos, aunque siguió investigando extraoficialmente, percatándose así del alcance que tenía el culto de X y cómo cualquiera podría formar parte de él. Es así que, desconfiando de todos, consiguió un contacto que le mostró todo lo que había hecho el culto y la conspiración que tramaban para que el ciclo del juego nunca acabara. Así que decidió confrontar a los líderes del culto, obteniendo la copia del juego y destruyéndola. Pero pronto le dijeron lo inútil que era hacerlo, pues ya habían hecho millones de copias, las cuales estaban en todo el mundo y jamás iba a poder destruir por completo. Pronto Exe capturó el alma del detective y solo el contacto que le contó sobre el culto se enteró de lo sucedido. Se dice que el culto sigue creciendo y transmitiendo el disco de Sonic.exe a nuevas personas para que su dios tenga más y más esclavos. Pero al final todo eso no es más que una historia que alguien se inventó hace más de 10 años, así que no se preocupen demasiado, que ya les digo yo que el Sonic ese no existe ni... ¡Morir!